La guerra civil en Siria ha provocado un drástico incremento en el número de migrantes que buscan refugio en Europa. A fin de alcanzar su destino, más de 300,000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, familias enteras, han emprendido una peligrosa travesía para cruzar el mar Mediterráneo. Aproximadamente 2,600 han muerto en el intento. Hace unas semanas, la fotografía de una de las víctimas, el niño sirio Aylan, sensibilizó al mundo sobre la necesidad de atender esta crisis que se ha convertido en el reto humanitario más importante para Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta noche, para reflexionar sobre este tema, nos acompaña en Mesa Cuadrada José Francisco Siber Luzfilo, oficial de protección legal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Acompáñenos. Como ya se lo adelantábamos, tenemos un invitado de lujo con una amplia trayectoria en el tema de los refugiados. José Francisco Siber, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriel, es un placer para mí y para la oficina del Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados estar aquí presentes hoy con ustedes. Llevas ya prácticamente 10 años trabajando para la ACNUR con misiones importantes en países como Ecuador, Venezuela, Jordania, Afganistán, Irak, en fin, sabes del tema que vamos a hablar esta noche. Verónica Ortiz, muy buenas noches, maestra. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Nos acompaña el doctor Javier Oliva, recién aterrizado de Londres. Gracias, Gabriel. ¿Cómo te ha ido por allá? Bien, bastante bien. Y me gusta estar con las participaciones de allá con Mesa Cuadrada. Qué bueno. Gracias. Y Pepe Ureña, muy buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bueno, pues para comenzar, yo creo que es un tema importante que hay que reflexionar, hay que contextualizar y sobre todo hay que apoyar a nuestro teleauditorio a entender qué es lo que está pasando con esta crisis de refugiados. José, una de las crisis pues, más drásticas después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial y hasta el año pasado, no habíamos tenido un número tan alto de refugiados, no habíamos tenido un número tan alto de personas que huyen, que son forzadas a salir de sus casas, de sus comunidades, buscando protección internacional. Yo creo que esto es un fenómeno que responde a una situación donde al mismo tiempo que tenemos viejas crisis en distintas partes del mundo que persisten, que no encuentran una solución, tenemos a cada año, a cada mes, una nueva crisis de violencia, una nueva crisis de un conflicto armado, donde quien más sufre son las personas civiles, son las mujeres, son las familias, son los niños. Maestra. Sí, ¿de cuántas personas estamos hablando? Es decir, tú dices, esta es la cifra mayor desde la Segunda Guerra Mundial, pero para ponerlo en contexto, como bien decía Gabriel, ¿de cuántas personas, de cuántos refugiados estamos hablando en este momento en el mundo? Mira, hoy si contamos las personas refugiadas, las personas desplazadas internamente debido a una situación de conflicto, violencia o persecución, tenemos 59,700,000 personas. Estamos hablando de que hoy ya con los números que vemos la última semana en Europa, ya llegamos a un total de 60 millones de personas refugiadas, desplazadas en razón de la violencia. ¿Y de estos cuántos están provocados en este momento por el conflicto en Siria, en la crisis europea? En Siria, alrededor de Siria, tenemos ya casi entre 4 y 5 millones de personas que han salido de Siria, que han encontrado protección en los países alrededor de Siria. Hoy países como Turquía, Jordania y Líbano reciben la gran mayoría de estos refugiados y son hoy, esos 3 países están hoy entre los 5 países en todo el mundo que más tiene refugiados en su territorio. Doctor Javier Oliva, además de ser experto en temas de seguridad, tú entiendes muy bien la situación del mundo y los conflictos geopolíticos. ¿Qué está pasando en África o por qué estas personas arriesgan la vida en un trayecto, en una ruta muy peligrosa que es la del Mediterráneo para llegar a Europa y buscar, a final de cuentas, mejores condiciones de vida o a veces la sobrevivencia? Bueno, el contexto de esta crisis migratoria es muy profundo.
Esto nos remonta al año de 1916 en los acuerdos secretos entre el gobierno británico y francés para repartirse lo que quedaba del Imperio Otomano al fin de la Primera Guerra Mundial. Son países que son creados de acuerdo a los intereses coloniales, como el caso de Siria, como el caso de Libia, que agrupa 3 etnias que en realidad no tienen mucho que ver entre ellas, y que a la desaparición de gobiernos dictatoriales, esto es un poco lo que pasó también en la antigua Yugoslavia, tienden a eclosionar. Por ejemplo, apuntamos un dato muy interesante, en este momento el 25% de la población del Líbano es refugiada. Es decir, una cuarta parte de la población. En el caso de Jordania es el 10%. Es decir, los flujos migratorios están implicando, a mí me parece, en el corto plazo van a implicar uno de los ajustes geopolíticos más importantes del siglo XXI, que tienen una cantidad de factores. Me refería a los acuerdos Sykes-Picot de 1916, pero no olvidemos la presencia violentísima del Estado Islámico de Siria y Levante, ¿no? No dejemos de lado los estados fallidos de Irak y de Afganistán. Y entonces tienes una cantidad de nacionalidades, no quisiera profundizar el tema de las etnias, de Siria, Libia, Irak, Eritrea, Afganistán, Sudán. El país más recientemente inventado es Sudán del Sur, que se continúa con una guerra. Entonces todo esto hace al Mare Nostrum, como le llamaban los romanos al mar Mediterráneo, pues una de las zonas más mortíferas para los refugiados, si no es que la más, ¿no? Y bueno, los resultados han sido tremendamente impactantes, han traído consecuencias institucionales muy serias. Vemos unidades navales armadas de Alemania, por ejemplo, tratando de contener flujos migratorios ilegales en el mar Mediterráneo. Es decir, está habiendo un desajuste muy notable entre la función de algunas instituciones para cómo poder, ya no contener, sino cómo ayudar. Y por la otra, pues, pero si me extiendo un poco en esta primera parte introductoria, las propias reacciones al interior de Europa, ¿no? La xenofobia, el racismo o la sublime, yo no la puedo utilizar de otra manera esa palabra, la sublime reacción de algunas partes del pueblo alemán para recibir, diciéndoles tal cual, este es su nuevo país, bienvenidos alemanes a su nuevo país. Entonces estamos viendo desde la actitud solidaria humana hasta las actitudes racistas y xenófobas, ¿no? Tú que has estado en Afganistán, en Irak, ahora nos comentas que también en Siria, ¿cómo vive el ciudadano su entorno, su realidad? Mira, es algo sumamente importante y gracias por su pregunta, ¿no? O sea, comprender qué lleva una familia a abandonar su casa, a abandonar su comunidad y buscar protección afuera. Es una situación donde, en primer lugar, es muy difícil tener acceso a bienes, a servicios básicos. Entonces hay cortes permanentes de energía eléctrica, ya no hay agua, un sistema de agua potable, el acceso a alimentos, y estamos hablando de alimentos básicos, estamos hablando de la leche, estamos hablando a la alimentación que requieren niños, que requieren familias, ya no se encuentra, ya no hay mercados, ya no hay, digamos, un sitio donde puedes acudir para hacer la compra. Entonces, los actos del día a día ya son, digamos, imposibles de se realizar. Terminas encarcelado en tu propia casa con el temor de que tu barrio sea, digamos, entre en el territorio de disputa entre las partes en conflicto y termine siendo una víctima de la guerra, del conflicto. Por otra parte, es muy importante que sepamos también por detrás de lo que los anglosajones llaman the fog of war, la niebla de la guerra, ¿no? También hay distintas formas de violencia que empiezan a manifestarse. Entonces tenemos, por ejemplo, la violencia sexual, la violencia basada en género. Las niñas, las mujeres empiezan a estar mucho más vulnerables a ese tipo de violencia. Muchas veces es el hombre quien se arriesga a buscar el alimento, se arriesga a atravesar zonas donde hay confrontaciones armadas, a negociar
a buscar en el mercado irregular, bueno, ¿dónde encuentro esos alimentos? ¿Dónde encuentro agua potable? Y el rol de las agencias humanitarias como el ACNUR, como otras agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, se dificulta. ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, que negociar el acceso, que tener garantías para que nuestro personal pueda acceder con convoyos humanitarios, con la ayuda humanitaria a esta población que está ahí en este momento encarcelada, presa y que no puede salir. Oye, en un momento más seguimos platicando del papel de la ACNUR y también de la comunidad internacional. Vamos a una pausa y regresamos a Mesa Cuadrada. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Verónica Ortiz, estamos en un momento crucial ante esta crisis de refugiados para Europa y para la comunidad internacional. Así es, y como bien nos comentaba aquí José Francisco, el papel del ACNUR es un papel de contención de daños, ¿no? Es decir, de atención a estas víctimas, no es el de solución del conflicto. Sin embargo, esta crisis humanitaria generada es la que atiende el ACNUR, primero sobre el terreno, o sea, en el lugar de los hechos, como decías tú, de tratar de llevar alivio, y después gestionar la salida de estas personas, es decir, acompañarlas en su tránsito hacia los países de destino, o qué hace el ACNUR con estos refugiados que se van. El ACNUR tiene, digamos, un mandato, ¿no? que fue ofrecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un mandato de brindar protección internacional a personas refugiadas y trabajar con los gobiernos, con la sociedad civil para buscar soluciones a los problemas enfrentados por los refugiados. Trabajamos en primer lugar con los refugiados sirios, los sirios que logran escapar del conflicto, de la guerra, y ahí estamos hablando de los países que tienen frontera con Siria, Turquía, Líbano, Jordania, donde trabajamos administrando campamentos de refugiados. Sin embargo, en el caso de Siria, también estamos trabajando con los ciudadanos sirios que llamamos los desplazados internos, personas que aunque no hayan cruzado una frontera, sí se han desplazado en razón del conflicto. Y estamos hablando de un número que llega a los 6 millones de personas dentro de Siria. Esta población, hay un trabajo coordinado con otras agencias de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y, en el caso de Siria, el Movimiento del Creciente Rojo, donde lo que se hace es un trabajo de buscar el acceso a la población civil y, digamos, ofrecer asistencia humanitaria. Pero claro, el trabajo del ACNUR, el trabajo de esas agencias humanitarias, es un trabajo de protección, asistencia, ¿no? Yo creo que, como bien lo dijo usted, las soluciones para las crisis humanitarias son soluciones políticas, son los actores políticos que están en una posición de ofrecer una solución. Doctor Oliva, ya hablabas tú precisamente de las diferentes reacciones que se han tenido en los países de Europa. Sí, en el corte apuntamos una cosa que me parece muy interesante respecto a la solución política, ¿no? Finalmente creo que es uno de los aspectos que vuelve tremendamente complejo esto. A mí lo que me preocupa es una tendencia que se está instalando en estos conflictos a crear por cada etnia un estado independiente, ¿no? Es decir, los kurdos crean una zona del Kurdistán, los alawíes una zona propia, los sunitas, no se digan los chiitas, y esto nos lleva a situaciones de exclusión a partir de la etnia, es decir, a partir del origen, que sería un franco proceso de regresión en términos de integración de bloques económicos, culturales, que sin duda alguna son los que mejor garantizan la estabilidad en el largo plazo. En la discusión, cuando se habla, no es que son ilegales, en el mundo no hay ninguna persona ilegal. Ninguno de nosotros en ninguna parte del mundo somos ilegales.
porque somos seres humanos y tenemos nuestros derechos que son irrenunciables, aunque yo quisiera no puedo, ¿no? Entonces, por eso la discusión de los migrantes en condiciones de ilegalidad nos lleva, dije en condiciones de ilegalidad, es decir, para las leyes del país huésped, nos lleva precisamente a un asunto verdaderamente filosófico, y no lo digo en un sentido retórico, sino en lo que implica este sentido de solidaridad, de apoyo a quien está huyendo de la muerte, del hambre, de la persecución, de la violencia y de la guerra. ¿Cómo se les van a cerrar las puertas? Cuando muchos de esos conflictos están generados por intereses de otros países. Veamos muy claramente el caso de Irak, ¿no? Veamos el caso de Afganistán. Entonces, la solución, prioritariamente en este momento, algunos países integrantes de la OTAN han insistido en la opción de los bombardeos aéreos, y esto no está generando sino más violencia, está generando una verdadera diáspora como la que estamos analizando en esta mesa, y que al final del día países como Alemania o como Hungría o en otro ámbito el propio Reino Unido, Italia, España, están teniendo una reacción que está poniendo a prueba experiencias muy exitosas como el espacio Schengen de la Unión Europea, en donde no hay fronteras entre los países que forman parte de ese acuerdo. Entonces, lo que estamos viviendo con esta crisis es tremendamente profundo. Es decir, no solamente se trata del dolor humano, que a mí me parece que es el principal tema a tratar, sino los efectos que están teniendo a nivel institucional del derecho internacional. Entonces, nosotros me parece que desde México tenemos que analizar esto a propósito de nuestros propios flujos migratorios, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos analizar o qué experiencias o qué lecciones podemos nosotros incorporar a nuestros procesos migratorios en cierto tipo de condiciones para lo que... Finalmente, la migración en condiciones de ilegalidad es un fenómeno de la historia de la humanidad, ¿no? No se pueden detener. La naturaleza del ser humano es migrar, para una cosa o por otra, por una razón, la que sea, pero es naturaleza. Ahora, migrar en condiciones de precariedad y de persecución, pues sí nos mueve a otro tipo de reflexiones, ¿no? Gracias, doctor. Pepe Ureña. Sí, bueno, en este momento Europa está dando ejemplo para recibir a estos refugiados. En el caso de América, ¿cómo están trabajando los países americanos? Ha habido países como Chile, como Venezuela, que han ofrecido territorio. ¿Qué otras naciones? Mira, hoy tenemos el mayor número de refugiados sirios en la América Latina en el Cono Sur, ¿no? Son países como Argentina, Chile, Brasil, los que más han recibido refugiados de Siria. ¿Tienen cantidades aproximadas? Mira, Brasil hoy tiene alrededor de 6 a 7 mil refugiados sirios y, digamos, esos países han tenido, debido a una presencia de una comunidad siria muy fuerte, ¿no? Esos países han permitido, han flexibilizado los requisitos para la emisión de visas a los ciudadanos sirios en sus embajadas en esos países alrededor de Siria, ¿no? Eso ha permitido que muchas familias, a través de contactos de familias ya presentes en esos países del Cono Sur, pudieran entonces acceder a una visa y viajar al sur del continente. Canadá es un país que tiene un programa que recibe de 6 a 10 mil refugiados al año. Son países que tienen también distintas fórmulas que permiten, por ejemplo, a grupos organizados de la sociedad civil pues sostener reuniones y acordar recibir a 1, 2 familias refugiadas en su barrio, en su colonia, y comprometerse a apoyarles en el proceso de integración, que es un proceso lento, un proceso complejo y que requiere del apoyo no solamente, digamos, de las autoridades, pero también de los vecinos, ¿no? de la colonia, del barrio donde vive la persona. Lo que nosotros seguimos llamando a los países es a que sigan desarrollando estas fórmulas, desde programas de reasentamiento hasta programas de
flexibilización para la emisión de visas, programas como este que menciono, donde, de patrocinio, ¿no? Y programas donde, que pueden hacer la diferencia a 1, 2, 3 personas. Como ya lo decías, este tipo de crisis también sirven para sensibilizar, que es el propósito de esta mesa cuadrada, pero para poner en evidencia estas experiencias, estos programas y estas prácticas que existen en los diferentes países. Vamos a hacer una segunda pausa, regresando entramos a la recta final de Mesa Cuadrada. Ya estamos de regreso. Pepe Ureña, Javier Oliva, Verónica Ortiz y nuestro invitado del día de hoy, José Cíber de ACNUR. Hay una declaración del Alto Comisionado para los Refugiados sobre esta crisis en Europa que da cuenta de las reuniones que se están realizando precisamente en el viejo continente para atender este conflicto. También señala que los únicos que se están beneficiando ante la falta de respuestas inmediatas pues son las redes de tráfico y de trata de personas, y también señala que más allá de la respuesta que deberá de darse ante esta crisis, resulta evidente que esta situación va a exigir una seria reflexión sobre el futuro. Brevemente, José, ¿cómo van estas negociaciones? Mira, la semana pasada tuvimos una decisión del Consejo de Europa de que se hará la reubicación de 40.000 refugiados que hoy están en Italia, en distintos centros de recepción de Italia y en Grecia, ¿no? Lo que vemos es que hoy en esta región de Europa, y ahí incluimos a Hungría, incluimos a Serbia, tenemos ya 440.000 personas. Sabemos que por día, al menos a Grecia, al menos en las islas griegas próximas a Turquía, llegan 4.000 personas más. Durante la próxima semana, tanto el Consejo de Ministros de Interior y de Justicia de Europa como el Parlamento Europeo se reunirán, y lo que esperamos es que tomen una decisión para la reubicación, el registro, el procesamiento y la reubicación de estas personas en distintos países de Europa. Pero mientras esta decisión mientras no hay un acuerdo, lo que hemos solicitado es el establecimiento de centros de recepción para estos refugiados, que tengan donde dormir, donde bañarse, donde comer, mientras se toman estas decisiones. La Unión Europea podría hoy ofrecer un plan de asistencia a estos países, Grecia y Serbia, donde vemos que el número se está concentrando aún más, sobre todo después de una decisión de Hungría de cerrar sus fronteras, pero es imprescindible tener un acuerdo lo más rápido posible. Como usted bien dijo, nadie se beneficia de la ausencia de una respuesta rápida. O nadie, pero como bien dijo usted, aquellas personas que quieren aprovecharse de la situación, traficantes de personas, personas que quieren, digamos, tomar algún tipo de provecho de los refugiados que siguen expuestos al actuar de grupos criminales, de personas que quieren cobrar por servicios, de personas que ofrecen servicios de una manera irregular, de una manera que hace con que los refugiados estén aún más expuestos a riesgos. Este Consejo Europeo es el que puede imponer cuotas inclusive de recepción de refugiados a los estados. Digo, sé que el tema ha causado justamente ya controversia porque hay países que unilateralmente están cerrando sus fronteras, mientras otros están ofreciendo más facilidades para que la llegada. Pero se habla de este tema de las cuotas de los países, ¿no? Sí, exactamente. Vinculado al tema de las cuotas, lo que nosotros llamamos es un principio de la responsabilidad compartida, ¿no? En la medida que tenemos una Unión Europea, que tenemos organismos europeos, estos organismos sirven
como facilitadores para los acuerdos, para que países en una posición de recibir refugiados, son países que tienen programas de integración, que tienen una sociedad civil dispuesta a recibir a estos refugiados, puedan entonces entrar en un acuerdo y decidir cuántos refugiados recibirá cada país, de manera que hablamos del principio de la responsabilidad compartida, hablamos sí de solidaridad, pero hablamos también de una responsabilidad legal. El derecho internacional de refugiados tiene reglas muy claras. Un país que recibe refugiados no puede devolver estos refugiados al país de donde vengan, a un país donde podrían estar expuestos a violaciones a sus derechos, y un país tampoco puede cerrar sus fronteras delante de la llegada de refugiados. O sea, buscar protección internacional como refugiado, en derecho internacional hablamos del derecho de buscar y recibir asilo, no es un crimen. Buscar la protección internacional como refugiado es un derecho humano y debe, en estos momentos de crisis, ser respetado. Sí, claro. Sí, yo quisiera apuntar también sobre la responsabilidad histórica de Europa. Todos los países que están recibiendo migrantes fueron países colonialistas, ¿no? En el caso de España, el caso de Bélgica en el Congo, bueno, como se llamaba el Congo belga, no digamos el Reino Unido con la India, en fin. Yo creo que también hay una responsabilidad histórica. Los flujos migratorios, tú lo apuntabas en el primer bloque, bueno, no es de ahora, se han agudizado en 3 momentos. Estaba tomando nota. En marzo, cuando se hunde un barco con más de 900 refugiados ahogados, después viene la crisis en Pas-de-Calais, donde es el punto de contacto del Eurostar, en donde se intentaron pasar por decenas, varios de migrantes, y después la foto del niño kurdo a la que se hace alusión. Yo creo que finalmente también esto es un asunto de reacción solidaria. Yo quiero insistir en esto. Hay bases históricas, políticas, económicas, pero finalmente el apoyar a los migrantes apela con un sentido de ética, moral y de responsabilidad de cada uno de nosotros. Qué bueno que está la ANCUR y está la Cruz Roja, pero también parte de nosotros como ciudadanos, cómo podemos estar allí asistiendo a otro ser humano que está en condiciones de persecución. Y precisamente en ese aspecto, y ya Pepe lo tocaba hace unos momentos, cómo está reaccionando América Latina, pero también México. Pepe ha tenido una vocación histórica en el tema de los refugiados, del asilo, con los españoles, la guerra civil, los chilenos, el conflicto en Centroamérica. Estamos a punto de terminar, Pepe. Sí, en el caso de México, hay un problema con Centroamérica en materia de refugiados, es una parte. Y la otra, en espera de la decisión gubernamental de recibir o no sirios, si hay agrupaciones civiles que están propiciando el ingreso de sirios, ¿cómo está ese mecanismo? Sí. Tenemos un minuto antes de irnos. Mira, en primer lugar, América Central vive hoy en los países del Triángulo Norte lo que llamamos una crisis de protección muy grave. Hoy el número de refugiados que llega a México es sobre todo de países como Honduras, El Salvador y también a Guatemala, ¿no? De manera que es hoy el punto central de nuestro trabajo como ACNUR con las autoridades mexicanas, con Comar, con Gobernación, con la Cancillería. Sobre el tema hay iniciativas muy interesantes de parte de la sociedad civil mexicana. El proyecto Habisha es un proyecto de estudiantes, es un proyecto de la sociedad civil a través del cual están ofreciendo becas para refugiados sirios que puedan llegar a México y estudiar y de alguna manera aliviar la situación de estas personas. Yo creo que son muy buenas iniciativas, son iniciativas que podemos, digamos, aprender, que podemos analizar, podemos tener ahí muy buenas lecciones a partir de estas iniciativas, y son iniciativas que van en el sentido de lo que podemos hacer nosotros como
ciudadanos, como ciudadanas, frente a esta situación. José Ciber, oficial de protección legal de ACNUR, gracias por estar esta noche en Mesa Cuadrada. Muchas gracias. A nombre del Alto Comisionado quiero agradecer y felicitarles por la organización del programa. Es un placer estar en Mesa Cuadrada. Muchísimas gracias. Vero, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, aquí los esperamos. Doctor Oliva. Así será. Muchas gracias. Pepe Oreña. Gracias a todos. Gracias a usted. Esperamos que este programa le ayude a entender y hacer conciencia sobre este grave problema, sobre esta crisis que por supuesto llevará todavía tiempo. En los espacios informativos de Televisión Educativa le daremos seguimiento y desde luego en este espacio de reflexión Mesa Cuadrada. Gracias, muy buenas noches.